Mira a esta mujer, la de verde. 99 de cada 100 personas dirán lo mismo al verla por primera vez. Está embarazada. El vientre prominente, la mano que sostiene con cuidado el peso de la tela, la postura ligeramente inclinada hacia atrás. Todo apunta a lo mismo, y sin embargo, algo no cierra. No lo escribió como una confesión, lo dejó repartido en objetos. No nació en un foro ni en una cadena de rumores. La formuló Margaret Coster en 2003, dentro de una discusión académica que ya llevaba décadas intentando responder una pregunta incómoda. ¿Qué estamos viendo realmente? Su hipótesis es que en 1434, cuando Jan van Eyck terminó este cuadro, la mujer que aparece en él llevaba posiblemente un año muerta. Y cuando empiezas a ver el cuadro con esa posibilidad en mente, los objetos dejan de comportarse como muebles y empiezan a comportarse como pruebas. Bienvenido al retrato de los Arnolfini, 82,2 centímetros de alto, 60 de ancho. Un panel de roble pintado con aceite de linaza y decenas de capas de veladuras translúcidas. Pocas pinturas europeas han soportado tantas lecturas contradictorias sin agotarse. El cuadro lleva generaciones mirando a quien lo mira, y todavía no ha terminado de hablar. Vamos a ver juntos lo que esconde. Antes de mirar a la mujer, mira la pared detrás de ella. Allí Van Eyck escribió algo que no se comporta como una firma de artista. Para entender por qué, hay que recordar una cosa. Este hombre no era solo pintor de corte. En 1434, Jan van Eyck era el valet de chambre del duque Felipe el Bueno de Borgoña, uno de los hombres más poderosos de Europa. Vivía en su propia mansión en Brujas, en la calle Sint-Gilles-Nieuwstraat. Cobraba un salario fijo anual que lo liberaba de las restricciones de los gremios y había conseguido algo casi imposible en su época: independencia creativa total y reconocimiento de genio en vida. Ese mismo año, el duque Felipe le concedió el honor más alto posible. Se convirtió en padrino del hijo del pintor y le regaló 6 copas de oro. Pero hay un dato biográfico que la mayoría desconoce. Entre 1427 y 1429, Van Eyck realizó misiones diplomáticas secretas para el duque. Viajó a España y Portugal para negociar en nombre de Felipe el Bueno el matrimonio con la infanta Isabel de Portugal. No como artista, como representante oficial, como proxy, como testigo de actos jurídicos y sagrados en nombre de su señor. Recuerda eso, porque la firma en el centro del cuadro va a necesitar esa historia para cobrar su peso real. Al año siguiente de terminar el retrato, en 1435, los tesoreros del duque se negaron a pagarle su salario, argumentando que era excesivo. Felipe el Bueno entró en cólera. Envió una carta oficial con amenazas explícitas exigiendo que reanudasen los pagos, y escribió literalmente que jamás encontraría un hombre igual a él en gusto, tan destacado en su arte y su ciencia. Un soberano europeo en conflicto abierto con su propio gobierno por un pintor. Eso no había pasado antes. Y ese pintor, ese mismo año 1434, pintó para un comerciante italiano una pequeña escena doméstica de 82 centímetros. Con su firma en el centro, no en el rincón. En el centro exacto de la pared del fondo, encima de un espejo, en latín, con la caligrafía de alguien que sabe exactamente lo que está escribiendo. ¿Por qué? Entra en la habitación. A primera vista, riqueza y quietud. Una pareja de pie, tomada de las manos. Él, con una enorme gorra negra y un abrigo de piel de marta. Ella, con un vestido verde de lana. Detrás, una cama con dosel rojo. Una ventana con celosías. Un espejo convexo en la pared. Ahora empieza a mirar más despacio. La ventana. Afuera se ven cerezas maduras. Pleno verano. Luz natural perfecta. Y sin embargo, en el candelabro de latón que cuelga del techo, de 7 brazos, solo hay una vela encendida. La del lado izquierdo, sobre la cabeza del hombre. La del lado derecho, sobre la cabeza de la mujer, está consumida. Solo queda un muñón de cera. Una sola vela encendida en pleno día. Podría ser un detalle menor, un guiño decorativo. Pero si seguimos la lectura de Coster, esa vela apagada no es decoración. Es una señal de muerte. En Flandes, en el siglo XV, las velas nupciales formaban parte de un ritual preciso. Una representaba la vida del esposo, la otra la de la esposa. Una encendida, la otra consumida. Él vivo, ella no. La National Gallery reconoce la rareza de esa vela solitaria y admite otras lecturas posibles.
También podía ser una forma de honrar a un visitante importante o simplemente una demostración del dominio de Van Eyck sobre la luz. Esa ambigüedad no disuelve la incomodidad, la multiplica. Ahora el suelo. Los huecos de madera del hombre están tirados en primer plano, sucios de barro de la calle. Las zapatillas rojas de ella están colocadas con cuidado al fondo, junto a la cama. Quitarse el calzado en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 3, es la señal de estar sobre tierra sagrada. Moisés se descalza ante la zarza ardiente porque está en presencia de Dios. ¿Qué acto tan sagrado se celebra en este cuarto sin chimenea, sin calor, sin un solo testigo visible? El alféizar. Naranjas. En Brujas de 1434, una naranja era un artículo de lujo procedente de España, accesible solo a los más ricos. Pero en la iconografía del Renacimiento septentrional, las naranjas representaban el paraíso antes de la caída, los frutos del Edén, pureza, lo que se ha perdido. ¿Frutas del paraíso en una boda? ¿O frutas del paraíso en un memorial? Ahora el perro, pequeño, marrón, con el pelo largo. Muchos lo interpretan como símbolo de fidelidad conyugal, lo cual también es correcto. Pero en los monumentos funerarios medievales, en las efigies de piedra que decoraban los sarcófagos de mujeres nobles, había siempre un perro pequeño a sus pies. Simbolizaba la lealtad de la difunta más allá de la muerte. El perro no es solo fidelidad, es fidelidad póstuma. Para entender por qué el perro importa de una manera diferente a los demás objetos, hay que ir al espejo. En el análisis de infrarrojos realizado por Rachel Billinge y Lorne Campbell en 1995 en la National Gallery, los investigadores descubrieron que el espejo convexo del fondo, que refleja toda la habitación con una precisión asombrosa, no incluye al perro. La cama, la ventana, las figuras, todo está reflejado. El perro no. El perro está en primer plano. Tendría que ser el objeto más visible en el reflejo, y sin embargo no está ahí. Una explicación posible y narrativamente devastadora es que el perro fuera añadido tarde, cuando el reflejo del espejo ya estaba resuelto. No como un animal real en la habitación, como un símbolo añadido encima de lo que ya existía, como una ofrenda colocada a los pies de alguien que ya no podía estar presente. El mismo análisis reveló algo que reconfigura la interpretación entera. En el dibujo preparatorio no existían el perro, el candelabro, las naranjas, los zuecos tirados, la silla junto a la cama, las cuentas de ámbar de la pared. Todos esos objetos, que hoy consideramos los pilares del simbolismo del cuadro, fueron añadidos por Van Eyck en las fases más tardías, sobre una escena ya trazada. Van Eyck no pintó el significado de una sola vez, lo construyó capa a capa, como construía la pintura, con docenas de veladuras transparentes que dejaban pasar la luz hasta el fondo blanco y la devolvían hacia afuera, creando ese efecto de luminosidad interior que sus contemporáneos no conseguían imitar. Él inventó la habitación mientras la pintaba. Lo verdaderamente inquietante no es un símbolo concreto, sino el método. Van Eyck parece haber construido la escena como quien arma una declaración. No hay ningún cuarto en Brujas donde esas dos personas estuvieran juntas rodeadas de esos objetos. Esos objetos los añadió él, uno por uno, con un propósito que todavía debatimos, para certificar que el espejo convexo está en el centro exacto del cuadro y concentra todo lo que no entendemos todavía. A primera vista, un lujo ostentoso. Y lo era. Un espejo de este tamaño y calidad en el siglo XV costaba una fortuna. Solo los más ricos tenían uno. Pero Van Eyck no lo pintó como adorno, lo pintó como el eje de la composición entera. Mira el marco del espejo. Tiene 10 medallones de madera tallada. En cada uno, una escena de la pasión de Cristo. Para verlos en el original, necesitas una lupa. Cada medallón mide apenas unos milímetros, y dentro de esos milímetros, Van Eyck pintó escenas con varias figuras humanas, con expresiones, con pliegues en la ropa, y los medallones no están distribuidos al azar. Los 5 del lado del hombre muestran la vida terrenal de Cristo, la natividad, la infancia, los milagros. Los 5 del lado de la mujer muestran la crucifixión, la muerte y la resurrección. Vida en el lado del hombre, muerte y resurrección en el lado de la mujer. Si ella estuviera simplemente posando para un retrato nupcial, ¿por qué esa distribución tan precisa, tan cargada? ¿Quién dispone las escenas de la muerte de Cristo al lado de una novia viva? En el centro del espejo, flotando sobre su superficie curva, hay un texto escrito con la caligrafía más elaborada del cuadro. Johannes de Eyck fuit ich, Anno Domini 1434.
Jan van Eyck estuvo aquí, en el año del Señor 1434. Esto es lo que todo el mundo cita, lo que todos consideran la firma del artista, una declaración de orgullo, de presencia. Yo estuve aquí. El ego de un genio que quería que lo recordaran. Pero la fórmula que eligió no es la de un artista convencional. Los pintores solían decir, lo pintó. Van Eyck escribe otra cosa, estuvo aquí. Panofsky vio en esa frase casi el gesto de un testigo, como si Van Eyck no solo firmara una obra, sino una presencia. Otros historiadores lo discuten. La fórmula también podía ser decorativa, incluso cercana al lenguaje de las inscripciones y los grafitos de la época. Pero precisamente por eso inquieta. No prueba un acta legal, abre una duda. ¿Por qué una firma quiere parecer una presencia? En el espejo, además de la inscripción, se reflejan dos figuras que entran por la puerta. Una viste de rojo, con turbante, la otra de azul. La hipótesis más extendida es que la figura del turbante rojo es el propio Van Eyck, que se pintó como testigo del acto que está registrando. Él mismo, en el espejo, entrando en la escena, declarando que estuvo ahí. Pero si Van Eyck es el testigo, ¿qué es exactamente lo que está registrando? ¿Una boda? ¿Una transmisión de poderes jurídicos? ¿Un memorial para una mujer que ya no existía cuando el pincel tocó el roble por primera vez? Hay un dato técnico que rara vez entra en las explicaciones populares del cuadro. El investigador Gilles Simon de la Universidad de Lorena propuso en 2021 algo casi imposible de imaginar, que Van Eyck pudo haber usado un dispositivo óptico, una especie de máquina de perspectiva, trabajando la imagen por franjas horizontales y desde varios puntos de observación. El resultado no sería perspectiva en el sentido italiano clásico, sería algo más extraño, una reconstrucción de cómo el ojo humano realmente percibe el espacio, no como la geometría dice que debería verse. Lo que hay en ese cuadro no es una habitación real, es la reconstrucción perfecta de cómo alguien la vería. Una habitación que nunca existió con la exactitud de una que sí existe. Aquí está la parte que más me perturba de toda esta historia. Y ya no existe. Desapareció en algún momento entre los siglos. El cuadro no llegó al mundo enmarcado de manera anónima. Según los inventarios españoles de los siglos XVI y XVII, tenía 2 hojas de madera que lo cerraban como un tríptico, como un cofre sagrado que solo se abría en ocasiones especiales. En la parte exterior de esas hojas figuraban el escudo y el lema del noble Diego de Guevara, primer propietario español del cuadro conocido, quien lo regaló en 1516 a Margarita de Austria, regente de los Países Bajos. Pero en esos inventarios aparece algo más, algo que casi nadie menciona. El marco llevaba esculpida una cita del Ars Amatoria de Ovidio, el arte de amar, en latín, visible para todo el que estuviera en la habitación donde colgaba el cuadro. La cita decía, promitas facito, que en español significa, promete, ¿qué daño hay en prometer? En promesas, cualquiera puede ser rico. Para. Sobre el marco de un cuadro que supuestamente muestra un acto solemne, una unión ante Dios o un acto jurídico de peso, alguien grabó en madera una cita de Ovidio que habla de lo barato que resulta prometer. ¿Ironía? ¿Advertencia? ¿Una broma oscura del propio Arnolfini sobre la naturaleza de los contratos? En algún momento, ese marco desapareció o fue sustituido. No sabemos si por desgaste, por cambio de gusto, por restauración descuidada o por algo más deliberado. Pero el resultado es brutal para nosotros. Desapareció justo la parte que podía cambiar el tono moral de toda la escena. El cuadro llegó a la National Gallery de Londres en 1842, comprado por 600 libras esterlinas al general escocés James Hay, quien lo había encontrado en el equipaje del hermano de Napoleón, que a su vez lo había saqueado de los palacios reales de Madrid durante la guerra, donde el cuadro había pasado décadas colgado en un lugar que el inventario de 1794 describe sin ambajes como retrete. La letrina de los aposentos reales, el retrato que cambió la historia de la pintura. Durante décadas, en el baño de los reyes de España, nadie en ese siglo y medio sabía exactamente qué cuadro era. Los inventarios lo describían como una mujer alemana embarazada con vestido verde. El nombre de Arnolfini había sido deformado en los registros de Margarita de Austria hasta llegar a Ernul Lefin, su propio apellido irreconocible. Con el marco desaparecieron también las inscripciones que podrían habernos dado el nombre de la mujer.
y con el nombre de la mujer, la única posibilidad de cerrar la pregunta que el cuadro lleva generaciones haciendo. Durante más de 100 años, se creyó que los retratados eran Giovanni di Arrigo Arnolfini y su esposa Giovanna Cenami, en el momento exacto de su boda. Esta teoría la estableció el gran historiador del arte Erwin Panofsky en 1934, exactamente 500 años después de la fecha inscrita en el cuadro. Panofsky dedicó años a esta obra y creó con su análisis el método que llamó simbolismo disfrazado. La idea de que los objetos cotidianos en la pintura flamenca ocultan significados teológicos y jurídicos bajo una apariencia de naturalidad. Era una teoría brillante, revolucionó la historia del arte. Generaciones de historiadores la siguieron, y resultó ser incorrecta. En 1997, el historiador francés Jacques Paviot descubrió en los archivos un documento sin ambigüedad posible. Giovanni di Arrigo Arnolfini se casó con Giovanna Cenami en 1447. 13 años después de la fecha inscrita en el cuadro, 6 años después de la muerte del propio Van Eyck. El cuadro que había sido durante décadas el ejemplo perfecto de retrato nupcial del siglo XV no podía ser ese matrimonio. El mundo académico entró en crisis. ¿Quién es entonces el hombre del cuadro? El candidato más sólido es Giovanni di Niccolao Arnolfini, el primo mayor. Comerciante de sedas y tejidos de lujo de Lucca, Italia, agente de los Medici, prestamista de monarcas, residente en Brujas desde 1419. Su pelo largo, su nariz característica, su mirada oblicua, coinciden con el otro retrato que Van Eyck le hizo hacia 1438, donde aparece algo mayor, con el mismo turbante rojo que quizás vemos reflejado en el espejo convexo. ¿Y la mujer? Aquí es donde la certeza termina. Si es su primera esposa, Costanza Trenta, sobrina de Lorenzo de Medici, entonces murió en 1433, probablemente en el parto, a los 20 años, un año antes de la fecha que aparece en el cuadro. Su vientre prominente, que todos interpretan como el símbolo más evidente de un cuadro lleno de vida y esperanza, sería en realidad una ilusión de la moda. Las mujeres borgoñonas del siglo XV usaban vestidos con enormes cantidades de tela recogida hacia adelante, creando artificialmente ese volumen. Era el ideal estético de la fertilidad, no la fertilidad real. Van Eyck pintó exactamente la misma silueta en Santa Catalina, en Eva del retablo de Gante, en la Virgen María en escenas de la Anunciación. Ninguna de ellas estaba embarazada. Y Costanza Trenta, si es ella, estaba muerta. Hay 4 interpretaciones académicas principales sobre qué está representado en este cuadro. Panofsky vio un matrimonio secreto, un contrato clandestino donde la presencia del pintor sustituye a la del notario. Margaret Carroll, en 1993, vio una transmisión de poderes jurídicos. El hombre cede a su esposa el derecho legal de gestionar los negocios en su ausencia. Edwin Hall, en 1994, vio un compromiso entre familias mercantes. Y Margaret Coster, en 2003, vio un memorial, un hombre que le encarga al mejor pintor de Europa el retrato póstumo de su esposa muerta, con todos los símbolos del duelo disfrazados de lujo doméstico. 4 interpretaciones. Ninguna cierra todas las grietas. La lectura más prudente, la que prefiere la National Gallery, no necesita una esposa muerta. Ve una pareja rica, un interior cuidadosamente construido, una pintura hecha para exhibir estatus. No convierte cada objeto en una clave cifrada, pero tampoco consigue apagar del todo la incomodidad de la vela, del espejo, de la firma y de la mirada desviada. Porque hay algo que esa explicación nunca va a poder explicar del todo. Van Eyck cambió la mirada de la mujer. En el dibujo preparatorio, la mujer miraba directamente al hombre. Van Eyck la cambió. Desvió sus ojos hacia abajo, hacia el suelo, dándole esa expresión de distancia melancólica que tanto inquieta a quienes la miran hoy. Esa mirada que no va a ningún sitio, que no mira a su marido, ni al espejo, ni al espectador. ¿Por qué cambiarle la mirada a una novia viva? ¿O por qué cambiarle la mirada a alguien a quien ya no podías pedirle que posara? Quiero contarte algo que Van Eyck construyó con sus propias manos y que me parece uno de los gestos más extraordinarios de toda la obra. Sus huellas dactilares. El análisis de la superficie del cuadro reveló que para conseguir la textura perfecta y el degradado suave de las sombras en los pliegues del vestido verde, Van Eyck no usó el pincel. Difuminó la pintura con los dedos, y esas huellas están todavía ahí, en el cuadro, en Londres, físicamente impresas en la pintura.
Un hombre que vivió en Brujas en el siglo XV tocó ese panel de roble con sus dedos, y ese tacto sobrevivió a todo, a las guerras de religión, a los incendios en los palacios de Madrid, al saqueo napoleónico, a la restauración agresiva de John Seguier en 1844, que escandalizó tanto al Parlamento británico que el Parlamento abrió una investigación formal, a siglos de cambios de mano, a décadas en una letrina real. Las huellas de Van Eyck están ahí. Y sin embargo, seguimos sin saber quién es la persona que tiene al lado. No sabemos por qué eligió ese verso de Ovidio sobre las promesas para el marco de una escena sagrada. Si fue Van Eyck o Arnolfini o alguien que vino después. No sabemos si la mujer de verde es una novia, una esposa con poderes jurídicos, una difunta de 20 años cuyo marido quiso que el tiempo se detuviera. Algo que me resulta imposible dejar pasar. El cuadro mide 82 centímetros de alto. En las reproducciones parece monumental. En el original, en una de las salas de la National Gallery, tienes que acercarte mucho para verlo. Y al acercarte, solo entonces puedes ver los 10 medallones en el marco del espejo, cada uno del tamaño de una uña, cada uno con una escena bíblica completa de múltiples figuras. Van Eyck pintó eso sabiendo que nadie lo vería a primera vista, sabiendo que el cuadro colgaba en una habitación de recepción donde los visitantes lo mirarían desde lejos, impresionados por el conjunto, sin poder percibir esos detalles. Los pintó para alguien que sí se acercaría, para alguien que necesitaba verlos, para el hombre que encargó el cuadro. Y ese hombre sabía exactamente qué significaba cada medallón, porque los 5 de su lado mostraban vida y los 5 del lado de ella mostraban la muerte. Sabía por qué el perro estaba ahí aunque no estuviera en el espejo. Sabía lo que decía el marco. Lo que me parece la pregunta real que este cuadro lleva haciendo desde 1434 no es la identidad de la mujer, ni el tipo de acto que se celebraba. Es esta. ¿Puede el arte crear una verdad que no existió? Van Eyck añadió el perro, añadió el candelabro, las naranjas, cambió la mirada de la mujer, escribió Fuit Ick sobre el espejo que distorsiona todo lo que refleja, construyó la habitación mientras la pintaba, y después firmó, y se fue, y se llevó consigo lo que sabía. El cuadro sigue colgado en Londres, la vela de ella sigue apagada, la de él encendida. Y el nombre de ella sigue sin estar en ningún lugar. En el reflejo del espejo, Van Eyck se pintó a sí mismo entrando en la habitación, de rojo, con turbante, declarando que estuvo ahí, dentro del cuadro, dentro del espejo, testigo de una escena que él mismo había construido. Si la mujer de verde estaba muerta cuando Van Eyck empezó a pintar, ¿qué nos dice el hecho de que el hombre que encargó el cuadro quisiera pintar ese instante como si estuviera sucediendo todavía? Como si ella siguiera ahí, tomándole la mano, con los ojos bajos, dentro de esa habitación sin chimenea, sin calor, sin tiempo. Un hombre que le encarga al mejor artista disponible que le devuelva a alguien que ha perdido, que lo coloque ahí, en esa habitación, presente para siempre, con la firma de alguien que ha viajado como proxy del duque y sabe lo que vale un testimonio. Que ese cuadro sea la prueba de que ella estuvo, de que ese momento existió. Si el cuadro es un memorial, lo que Van Eyck registró no fue una boda, registró la permanencia. Que ella estuvo aquí, que ese hombre, con todo su dinero y todas sus pieles de Marta y todos sus contactos con los Medici, pagó para que alguien con huellas dactilares todavía visibles siglos después pusiera su nombre sobre ese espejo y dijera: esto es real, esto existe, esto no se irá. Pero entonces aparece una pregunta que el cuadro no responde. ¿Es amor pedirle al arte que devuelva a un muerto? ¿O también hay poder en obligar a una imagen a seguir obedeciendo al deseo de los vivos? ¿Quién manda realmente en esa habitación? ¿El hombre que sostiene la mano o el pintor que construyó la habitación entera? Cuéntame en los comentarios. Si la mujer de verde estaba muerta cuando Van Eyck empezó a pintar, ¿qué significa entonces esa mano que la sostiene? ¿Un acto de amor? ¿Un acto de poder? ¿O las dos cosas a la vez, como casi todo en este cuadro?